Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, a un nuevo episodio, un podcast en el que ya saben, tratamos los temas de actualidad, pero siempre desde la mirada de las noticias propias que elaboran nuestros grandes profesionales, basándose obviamente en esa actualidad. Hoy, como no podía ser de otra manera, toca abrir página internacional y esas consecuencias que tiene en nuestra política nacional. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de Israel, de ese ataque terrorista que sufrió el sábado en manos de Hamás y de las consecuencias que está teniendo estos días, todo lo que ha derivado desde el sábado, cómo se ha ido complicando la situación. El gobierno de Israel ya cifra en 1.200 las víctimas de este ataque y claro, queremos saber qué ha pasado en España. Lo han visto ustedes. También esta situación, lejos de aunar a nuestra política, ha generado más discrepancia entre los partidos. También en el propio Congreso hablaremos con Paloma Cervilla, con nuestra compañera, para que nos cuente por qué el Congreso español es de los pocos, si no el único de toda Europa, que de momento, hasta ahora, no ha hecho ninguna declaración institucional conjunta condenando la situación, condenando lo que el sábado vivió Israel. También vamos a hablar con Marcos Ondarra sobre un partido que ahora mismo tiene una orientación, digamos, diferente a la condena que más o menos unánime han hecho otros partidos sobre ese ataque terrorista del pasado sábado. Hablamos de Podemos y hablamos de Sumar y hablamos de, por ejemplo, Yolanda Díaz, que aparece fotografiada en 2017 con un miembro de un grupo terrorista palestino. Lo publica nuestro compañero Marcos Ondarra y también publica en exclusiva una fotografía de un eurodiputado, en este caso de Unidas Podemos, directamente en Gaza y con terroristas, lo pueden ver ustedes en nuestro periódico, armados. Vamos a hablar de todo esto, pero no vamos a dejar también otros temas, otras cuestiones, por ejemplo la parte sanitaria. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de la vacuna española, la recordarán ustedes, la vacuna contra el COVID española. Vamos a preguntarle a nuestra compañera Lidia Ramírez qué ha ocurrido con esta vacuna. Finalmente se aprobó, en qué tramitación está y si se va a inocular esta vacuna a los ciudadanos. Y no vamos a dejar también la parte económica, vamos a mirarnos al bolsillo todos para hablar de hipotecas con nuestro experto en finanzas, con Fernando Tadeo. Como ven, como siempre les decimos, un menú de lo más variado y comenzamos ya. Y comienzo saludando a nuestro director, a Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues una tertulia, la verdad que muy completa y marcada en este caso por la situación que está viviendo Israel, marcada por lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, pero lo que tiene que ver dentro y lo que está afectando a la política, lo que está moviendo a la política española, sobre todo por cómo se está situando cada partido político y cómo se están retratando unos y otros en este contexto. Fíjate que normalmente la política exterior es lo que los países tienen más o menos acordado, consensuado entre las principales fuerzas políticas y no suele ser objeto de debate ni de discusión. Casi todos los países tienen muy clara cuál es su política exterior. Y en el caso de España, la política exterior siempre es motivo de discordia, porque desde hace ya muchos años la derecha y la izquierda no comparten objetivos, no comparten visiones respecto al mundo. Lo hemos visto hace unos meses con la guerra en Ucrania. Vimos cómo la izquierda o una parte de la izquierda simpatizaba abiertamente con Rusia. De hecho, el propio gobierno arrastró muchísimo los pies a la hora de entregar ayuda humanitaria y defensiva a Ucrania. Y ahora lo hemos vuelto a ver. Lo hemos vuelto a ver con dos ejemplos. Aquí tenemos dos de los ejemplos. Vamos a hablar hoy con Paloma y con Marcos de dos ejemplos clarísimos. Pero la verdad es que es absolutamente lamentable cómo es posible que ante un ataque terrorista pues alguien pueda tener algún tipo de duda. Es decir, yo entiendo a aquellos que piden a Israel una respuesta proporcionada, por supuesto, y dentro de lo que cabe, que se respeten las leyes de la guerra y las leyes del derecho internacional. Pero lo que no puedes tener dudas es respecto a un ataque terrorista, es decir, el ataque de Hamás
que además todos hemos visto prácticamente retransmitido en directo con vídeos completamente tremebundos, no es lógico que provoque una situación como la que hemos visto en España, donde una parte de la izquierda se ha puesto a justificar el ataque, otra parte de la izquierda se ha puesto de perfil, y claro, la equidistancia, efectivamente, equidistancia y el entre... gobierno español pues haciendo cosas rarísimas, de las que algunas hemos contado y ahora vamos a hablar de ellas. Y luego está el hecho desgraciado de que ante estos acontecimientos haya habido 5 grandes países del mundo que han emitido un comunicado conjunto: Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Un comunicado en donde básicamente condenan la acción de Hamás y todo esto que está sucediendo, y ahí no está la firma de Pedro Sánchez. Evidentemente, solo hay 2 posibles explicaciones. Una, o que no hayan invitado estos señores a Sánchez a sumarse al comunicado, lo cual está mal, porque significa que España pues, no es lo relevante que debería ser. Y si le han invitado y no ha querido sumarse a firmar la carta, pues está muy mal, porque evidentemente es que Sánchez tiene algún problema en su mente con este asunto. Por la información que tenemos hasta el momento, es más bien la opción 1. No han llamado a Sánchez. Pero el hecho de que no nos llamen a mí me entristece profundamente, pero es que además es muy grave, porque es que España es presidencia de turno de la Unión Europea. O sea que si se está gestando una carta de varios países europeos con Estados Unidos para condenar estos hechos, hombre, lo normal es que te enteres de que se está fraguando algo, porque, en fin, para algo estás presidiendo ahora mismo la Unión Europea. Pero no, nosotros en eso no estamos. Estamos completamente fuera de juego. Y además internamente haciendo cosas extrañísimas como las que ahora nos van a contar nuestros compañeros, que son, si se me permite la expresión, flipantes, porque insisto que puedes tener más o menos dudas respecto a Israel, pero lo que no puedes tener dudas es ante un ataque terrorista. O sea, no puedes tener dudas. Sobre todo cuando se han visto tantas imágenes, que es verdad que en otras ocasiones pues no se ha visto con detalle la barbarie que todos hemos podido ver desde nuestras casas. Simplemente calificar algo de terrorismo no implica justificar cualquier respuesta que tenga o no tenga Israel, pero es que parece que lo que parece es, y ahora nos lo contará Paloma, que hay un intento deliberado por parte del Partido Socialista, en este caso, por no hacer una condena explícita de este atentado. Es decir, se están poniendo trabas en el Congreso para que no haya una declaración institucional. Que en realidad la declaración institucional no sirve para nada, pero hombre, por lo menos para expresar una solidaridad con unas víctimas. Digo yo, pero no hemos sido capaces ni de hacer eso. Es más, bueno, a ver, Paloma, cuéntanos tú. Vamos a saludar ya a Paloma Cervilla. Muy buenas, Paloma. Y también tenemos aquí a Marcos Ondarra con nosotros. Marcos, muy buenas. Un placer, compañeros. Que no habían ni hablado ellos. No les habíamos ni presentado, nos hemos puesto a hablar. Disculpa, vamos a empezar primero, Paloma, contigo, precisamente pues para que nos cuentes qué es lo que está sucediendo, que cuentas en tu noticia que Armengol ha cerrado todas las vías para evitar que el Congreso condene el terrorismo, el acto del pasado sábado. Yo creo que Álvaro ha dicho una cosa importantísima. ¿Cómo es posible que en un tema tan objetivo, con lo que hemos visto, el atentado terrorista que hemos visto, que las fuerzas políticas no consensúen un texto? Es que es facilísimo consensuar un texto. No creo yo que sea tan complicado no condenar el atentado terrorista que hemos visto de Hamás en Israel, ¿no? Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando no entenderá nada. Vamos a intentar un poco explicarle el cómo se hacen todos estos textos conjuntos. Sí, porque a veces claro, el ciudadano normal se pierde un poco en el trámite parlamentario. Se pierde un poco. El cómo se hace. Un grupo parlamentario plantea una propuesta para que se consensúe y la Cámara haga un pronunciamiento público en contra de algo. Habitualmente quien presenta eso es un grupo y luego se consensúa entre todos los grupos. Pero ese texto hay que tramitarlo. Primero hay que tramitarlo en la mesa del Congreso. ¿Qué pasa?
que Armengol no lo quiere tramitar. O sea, no se puede ni siquiera presentar un texto para que se consensúe y para que cada uno añada las palabras, las frases, los textos que estimen conveniente. ¿Por qué Armengol no quiere aprobar eso en la mesa del Congreso? Porque evidentemente sabe que entre el PSOE y Sumar hay diferencias y entonces se visibilizarían públicamente en una institución tan importante como es el Congreso las diferencias entre el PSOE, que condena sí pero no, y Sumar, que por supuesto lo que hemos escuchado hasta ahora es que no condena. Con lo cual, ¿qué hace Armengol? Cierra todas las vías, como hemos explicado hoy en el periódico. ¿Qué posibilidad tiene el Partido Popular de intentar algo? Absolutamente ninguna, porque la mayoría absoluta de la mesa del Congreso pertenece al Partido Socialista y a la izquierda, con lo cual el Partido Popular no puede abrir ninguna vía para intentar consensuar ese texto. Claro, esto lo comentas tú en tu noticia. ¿En qué lugar deja y en qué posición deja a las víctimas? Obviamente todas, pero es que también hay víctimas españolas, de nacionalidad española y desaparecidos que están allí. Exactamente, es que España tiene fallecidos, España tiene víctimas y que el Congreso de los Diputados, que es la soberanía de todo el pueblo, de todo el país, que nadie se pueda pronunciar cuando hay víctimas españolas en la matanza que ha habido en Israel. No vamos a entrar ahora en consideraciones sobre Palestina e Israel, simplemente el hecho objetivo de la matanza, con lo cual es gravísimo. Yo creo que España es uno de los únicos parlamentos de la Unión Europea que no ha tenido un pronunciamiento de condena sobre el atentado terrorista. Es grave, como está diciendo Paloma, pero como estamos viendo, en realidad no es que el PSOE no quiera condenar el atentado, que probablemente estaría de acuerdo, lo que no quiere es que se vea que el gobierno está roto. Claro. Y que una parte del gobierno es simpatizante de esta gente, ¿no? Esa es la gravedad. Que es verdad que les Sobre molesta todo en el mucho. momento en el que estamos, de cara a una y es verdad futura investidura. Que les molesta mucho. Permíteme, Rocío, explicar un poco, porque he dicho simpatizantes, y sí, son simpatizantes, y ahora daremos alguna prueba al respecto, porque es que les molesta mucho que les digamos que son simpatizantes. Pero es que las cosas son como son, y aunque muchos de ellos se han puesto de perfil, otros justifican abiertamente que se tomen medidas contra Israel e incluso se toman fotografías alegremente con determinados personajes. Pero aquí hay una clave muy importante, y es que el gobierno no quiere dar la imagen de ruptura, de división, de compadreo con Hamás, con los atentados o con lo que sea, porque sabe que eso le perjudica. Pero es que la imagen de España ahora mismo, la imagen del gobierno, yo creo que está por los suelos, porque internacionalmente, quiero decir, porque es que esto lo están viendo todos los embajadores. Todos los embajadores que hay en Madrid están viendo el espectáculo y están viendo la manifestación que hubo el otro día en la Puerta del Sol, llena de gente gritando allí determinadas cosas increíbles 2 días después de un atentado. O sea, es que eso probablemente no esté sucediendo en ningún otro sitio de Europa. Y encima, por ejemplo, en París claro, hubo un intento de manifestaciones similares y se disolvieron. Entonces, claro, es que lo que no es normal, no, vamos a ver, puede ser normal que la gente en la calle pues haga el loco, pero claro, lo que no es normal es que una parte del gobierno esté de acuerdo con 4 locos que salgan a justificar unos atentados. Y sobre todo, Álvaro, que las instituciones no se puedan pronunciar, porque las instituciones es lo más importante, claro, que tiene un Estado, claro, que tiene un país, que representa a la soberanía nacional, que nos representa a todos, y que sea imposible que un Congreso pacte un texto tan simple como es de condena a los atentados terroristas. Yo creo que la imagen internacional, como tú decías antes, de las embajadas, de los embajadores en el Parlamento Europeo, es que España queda al nivel de Venezuela, de Bolivia, de países populistas, ¿no? Que te quiero decir que España es una democracia y es la 5ª economía de la Unión Europea, y que sea imposible que se condene el terrorismo, yo creo que esto hace un daño gravísimo a la imagen de España. Vamos a hablar precisamente de esas simpatías a las que tú hacías referencia, porque es que lo tenemos documentado gráficamente, lo has publicado, Marcos, en The Objective.
es que hay imágenes de esa simpatía. Yolanda Díaz, por ejemplo, posando en 2017 con un miembro del grupo terrorista palestino, de otro grupo terrorista palestino, no es concretamente Hamás, pero es otro grupo terrorista de la zona. La reacción de la vicepresidenta segunda en funciones tras el atentado de Hamás fue instar a Israel a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y expresar su solidaridad para con el pueblo palestino. Y esta reacción, pues digamos que sorprendió a muchos, y yo creo que debíamos hacer ahí una labor de recopilación, ¿no? Para explicar al público de dónde viene, porque es muy alargada, esta connivencia de la extrema izquierda con el antisemitismo o con el antisionismo, llámenlo como quieran. Entonces resulta que Yolanda Díaz, evidentemente, posó en las escalinatas del Congreso en el año 2017 con un miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es una organización terrorista, y así figura y así la considera la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. Es una organización que ha reivindicado numerosos asesinatos de judíos israelíes, que ha celebrado el asesinato de lo que ellos llaman colonos tras el atentado de Hamás, y estas son las extrañas alianzas internacionales que tiene nuestra vicepresidenta segunda del gobierno, que sigue militando en el Partido Comunista, y del Partido Comunista precisamente es secretario de Relaciones Institucionales Manuel Pineda, quien se presentó como número 6 por Unidas Podemos a las listas de las pasadas elecciones europeas que se celebraron en 2019. Y el caso de Manuel Pineda es aún, si cabe, más aberrante, porque él sí que vivió una temporada en Gaza. Y tal y como hemos publicado en The Objective, tiene fotos literalmente compadreando con terroristas portando armas de fuego. Uno de ellos literalmente porta una bazooka. Y él sí que es partidario, defensor, y de hecho ha blasonado de ello a posteriori, después de que publicáramos nuestra información, de que el pueblo palestino tiene todo el derecho del mundo a utilizar la fuerza armada contra lo que él considera una ocupación. Entonces este es el carácter, algunos lo llamamos antisemita, de la extrema izquierda española, que sorprende a muchos, pero no debería sorprender, no solo por este historial de connivencia, sino porque también nosotros publicamos el pasado mes de abril cómo Unidas Podemos es el partido más contrario a Israel de toda la Unión Europea. Es decir, de los 200 partidos que componen el Parlamento Europeo, el último en la lista, el considerado más antisemita por esto mismo, el último en la lista es Unidas Podemos, solo inmediatamente por delante de anticapitalistas y de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, que la extrema izquierda europea tiene un problema la extrema izquierda española, tiene un problema en su posicionamiento con respecto a Israel, un posicionamiento sobre el cual el resto de países europeos pues tienen una postura bastante unánime. De hecho, lo que ha venido a demostrar esto, por ejemplo, es la marginalidad de la extrema derecha también en España. Porque si algo aglutina a la extrema izquierda y la extrema derecha, es su desprecio por el pueblo israelita. Pero, sin embargo, así como la extrema izquierda institucional, política, se ha quitado la careta, se ha demostrado también en el posicionamiento y en la adhesión firme de Vox y del Partido Popular a Israel que la extrema derecha es extraparlamentaria y absolutamente marginal en España. De hecho, más allá de 2 o 3 tweets de algunos pirados y de algunas formaciones residuales como Democracia Nacional, no ha habido posicionamientos de extrema derecha antisionistas o antisemitas en España, lo cual es algo a celebrar. Pero evidentemente lo que hemos intentado reflejar con estas informaciones es el carácter de la extrema izquierda en España para con estos asuntos. A ver, yo creo que esto que ha contado Marcos es extremadamente grave, porque lo que contábamos con Paloma, pues es verdad que en fin, es sorprendente que no pueda haber, ¿no? Claro, es política. Es decir, bueno, tú puedes elegir si quieres hacer una declaración contra los atentados o no la quieres hacer. Es verdad que está fatal. Es política torpe también, claro. Digo, porque habéis dicho, no, los efectos es no mostrar la división. Claro, vamos a ver, pero lo que está contando Marcos ya son palabras mayores. Son palabras mayores porque no es... Además, Marcos, una corrección. Yo te diría que no se trata tanto de que Podemos sea antisemita. No. Es que se está haciendo una foto, este eurodiputado, con 2 terroristas encapuchados, con 2 metralletas en el hombro. O sea, vamos a ver, es que tú puedes ser todo lo anti que quieras, pero de ahí hacerte una foto con 2 tíos, con 2 Kalashnikov, o no sé qué tipo de ametralladora es, pero vamos, la imagen es espantosa. Porque claro,
En esa pieza además se incluye dentro una foto en la que sale estrechando la mano al actual dirigente de Hamás, que se encuentra exiliado en Qatar. Claro. Es decir, que es que Claro, es absolutamente... Entonces, tú ahí no es que estés en contra de alguien, no, es que estás a favor de los tíos que están asesinando. Sí. Entonces, claro, es que hay un paso más. O sea, no es que odies a Israel, es que estás haciéndote una foto con los asesinos de esta gente de este fin de semana. Pues una consecuencia. Entonces, no, pero es que yo creo que es gravísimo y sobre todo, lo más grave, ¿sabéis qué es lo que me parece? Que hemos publicado la noticia y es verdad que ha tenido repercusión, pero, por supuesto, en la izquierda no remueve esto conciencias. Y han estado toda la campaña electoral reprochándole a Feijóo una foto de hace 25 años en un barco. Y estamos poniendo encima de la mesa la foto de un eurodiputado actual con 2 tíos, con 2 Kalashnikov, y aquí nadie le pide que deje el acta de diputado. O sea, ¿pero cómo? Pero vamos a ver, ¿cómo podemos tener a un tipo haciéndose fotos y, lo que es peor, lo que ha dicho Marcos, enorgulleciéndose a posteriori de que la foto estaba bien hecha, de que él estuvo allí, de que él se solidariza con toda esta gente? Oiga, vamos a ver, pero esto no puede ser. Estamos haciendo un ridículo espantoso. España no se puede permitir tener en Bruselas a un señor sentado allí en el Parlamento Europeo haciéndose fotos con 2 terroristas. No se puede consentir. Y si la izquierda española no es capaz de darse cuenta que hay que expulsar a esa gente de sus filas, es que tenemos un problema. Tenemos un problema, porque aquí todo el mundo le reprocha al Partido Popular sus alianzas con Vox, pero es que yo todavía no he visto una foto de Vox con 2 terroristas encapuchados. No la he visto. Y si alguien la tiene, que me la enseñe. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, por favor, o sea, Vox es muchísimo más respetable que este señor que se sienta en el Parlamento Europeo. Y lo que no entiendo es por qué nadie le exige la dimisión inmediata, por qué no le expulsan inmediatamente, y es más, por qué narices sigue siendo responsable de relaciones institucionales. O sea, es que es una broma pesada. Y insisto, este tío no es cualquiera. Es del Partido Comunista que está dentro del gobierno de España. Es decir, como ha dicho muy bien Marcos, la vicepresidenta del gobierno es del mismo partido. Es decir, que todos están viendo ahora mismo en Europa que el que está ahí en la foto es de un partido que forma parte de la coalición del gobierno de España. O sea, que es que no es un partido extraparlamentario o un partido que tiene un diputado solo ahí en el Congreso de los Diputados. Es que forma parte del gobierno. De hecho, Manuel Pineda acompañaba en los aledaños del Congreso de los Diputados a Enrique Santiago en aquellas infames declaraciones que se han hecho ahora, que se han hecho virales, en las que Enrique Santiago se niega a tildar o a calificar de terrorismo los ataques de Hamás. Él dice, bueno, él que ha sido, por otro lado, muy lenguaraz a la hora de tildar de terrorismo todo tipo de hechos, ha hablado de terrorismo económico, de terrorismo por los desahucios, etcétera, Esa es la doble vara de medir de la que siempre hablamos. Sí. Pues estaba acompañado Enrique Santiago de este hombre, de Manuel Pineda, en los aledaños del Congreso cuando pronunció aquellas desagradables declaraciones. Yo creo que el Partido Popular lo que tendría que hacer ya es en el Parlamento Europeo exhibir todos los días las fotos que hemos publicado en The Objective. Yo hacía 3 millones de copias de esa foto y las distribuía por toda España, y a todos los eurodiputados del Parlamento Europeo todos los días tienen que sacar la foto así, porque es gravísimo. Y yo creo que el Partido Popular también tiene una responsabilidad en que estas cosas no se sepan, porque hay que denunciarla. No solamente hay que limitarse a presentar las declaraciones en el Congreso, posiblemente en el Senado, posiblemente en la FEN, pero es que en Europa es donde se cuecen estas cosas, y el daño a Pedro Sánchez es en Europa, no es aquí, porque aquí realmente, como ha dicho Álvaro, viven en la impunidad en todo, en los medios, en la política, en la calle y en las urnas. Yo quiero preguntaros a los tres ya un poco para cerrar este asunto. Desgraciadamente la escalada de tensión en Israel va increciendo, no parece que la situación esté, por lo menos a corto plazo, a vistas de solucionarse. Claro, esto va a seguir estando en el foco también político de la política española, a la espera de una investidura. ¿Puede pasar factura de algún tipo a esa formación de gobierno, a esa división mayor entre el Partido Socialista y Sumar? ¿Esto se va a quedar ahí como hablamos? Porque lo que comentabas, Álvaro, parece que esa doble vara de medir, ¿no? De que Vox malos, pero esta foto con 2 tíos armados con una metralleta parece que no pasa nada.
¿Puede tener algún efecto? Yo creo que no lo va a tener internamente, pero sí que creo que ayuda. Este tipo de informaciones ayudan a que internacionalmente la gente vaya teniendo una imagen más clara de lo que es Pedro Sánchez y lo que es el gobierno de España. Si alguien tenía dudas, que en Europa tienen muchas dudas sobre Sánchez, pues ahora van a tener un elemento más para, en fin, poner en cuarentena todo lo que diga Sánchez, todo lo que haga Sánchez. Porque esto no puede ser. Es decir, yo creo que si sigue haciendo Sumar, Yolanda Díaz del Partido Comunista, todos los socios de gobierno de Sánchez, si siguen haciendo el espectáculo de estos últimos días, van a tener problemas. Porque ¿cómo justificas tú en Europa que en un gobierno de una de las grandes potencias europeas tienes a esta gentuza dentro? Es que no, y perdón por usar la palabra gentuza, pero es que no se me ocurre otra palabra para tildar a este tipo que se ha hecho una foto con dos terroristas. Es que de verdad, es que me sale del alma porque no sé cómo llamar al tipo que es capaz de hacerse una foto con dos tíos encapuchados y dos metralletas. O sea, es que no sé cómo calificarle más que con esa palabra, pero ¿cómo justificas tú lo que decía Paloma? Si el Partido Popular se mueve bien en Europa con esta foto, ¿cómo justificas tú ante otros gobiernos europeos que se forma de nuevo gobierno en España con todos estos aliados? Es que no puede ser. Y sobre todo, y muy importante, Estados Unidos con estas cosas toma nota. Israel con estas cosas toma nota. Y esto a Sánchez, antes o después, le va a pasar factura. No sé si para formar gobierno ahora o no, pero al final todo esto todo el mundo va notando, porque está claro que, en fin, muy de fiar no es, y los socios que tiene y los compañeros de viaje, terroríficos. Y las amistades de sus socios de gobierno, terroríficas también. Y a eso une, Álvaro, a eso une que la Unión Europea va a ver que la gobernabilidad de España está basada en un prófugo de la justicia que está en Bruselas. Es que, claro, son dos cosas gravísimas para la imagen internacional de España, que al gobierno de España va a ir gente que apoya atentados terroristas en Israel y que encima la gobernabilidad de España está en manos de Puigdemont, de un prófugo. Te quiero decir que para Bruselas, para la imagen de España en Bruselas como país con peso, como país que tiene un prestigio, es horrible. Yo coincido contigo que internamente no va a pasar factura. Hemos visto que en este país ha pasado de absolutamente todo y ahí tenemos el resultado de las elecciones, pero yo creo que externamente, gota a gota, sí que va a tener unas consecuencias para España. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que internamente quien no se haya caído del guindo a estas alturas, quien no conozca la idiosincrasia de la izquierda española, pues difícilmente se va a caer ahora, ¿no? De hecho, estos circunloquios, estos ambajes a la hora de condenar el terrorismo de Hamás recuerdan mucho a los inicios de Unidas Podemos, cuando salían declaraciones de sus dirigentes refiriéndose al terrorismo de ETA. No sé si os acordáis que salían algunas charlas de Pablo Iglesias en alguna de Rico Taberna diciendo que, bueno, que la violencia de ETA había estado mal, pero que tenía explicaciones políticas, ¿no? Es decir, querían dotar de una aureola de complicado conflicto geopolítico y demás, a lo que era simplemente una barbarie terrorista. Entonces, internamente, yo creo que evidentemente no va a haber quien caiga del guindo, porque no queda quien caer, pero sí que confío en que, sirviéndose de la sensibilidad que hay ahora mismo en Europa para con esta situación, la oposición española, la derecha, espabile y fíe a la posición pro-palestina de los socios de Sánchez y a las complicadas, también al necesario apoyo de Puigdemont, pues que fíe a la intercesión de Bruselas para la investidura, ¿no? Pues compañeros, aquí lo dejamos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y vamos ya, Álvaro, con la siguiente parte de nuestro episodio de hoy. Vamos a hablar de vacunas. Vamos a hablar de la vacuna española, de la vacuna de IPRA. Se habló mucho de esa vacuna contra el COVID, se habló mucho durante la pandemia. Pero claro, es que la pandemia pues ya prácticamente finalizó en 2022. Pues mira, tú lo estás presentando evidentemente, claro, como una vacuna de la COVID, y los oyentes dirán, pero bueno, ¿a qué viene ahora a hablar de una vacuna de la COVID y tal? Bueno, pues es que aquí hay un escandalazo descomunal. No se pueden ustedes imaginar el escándalo de qué magnitud es. ¿Por qué? Primero porque España, lamentablemente, a esto de la vacuna pues ha llegado muy tarde, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En España pues tenemos
grandes virtudes, pero no es precisamente la rapidez en la innovación tecnológica. Pero lo cierto es que desarrollamos, o se fue desarrollando en un laboratorio catalán, que ahora nos dirá Lidia todos los detalles, por supuesto, nuestra vacuna, pero el problema es que cuando va a estar disponible la vacuna, pues claro, ya ha pasado la pandemia, ya nadie quiere comprar la vacuna. Ya la mayoría de la población está vacunada. Claro, ya la vacuna se ha quedado anticuada. Bueno, total, que al final los únicos que vamos a comprar la vacuna somos los españoles, España como país. Pero claro, la pregunta es, ¿pero qué narices hacemos comprando vacunas a estas alturas de la película si encima ya están pasadas de rosca? Bueno, que nos lo cuente Lidia mejor, pero vamos, sí. A mí me parece un escándalo descomunal. Lo es Lidia Ramírez. Lidia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos qué ha pasado. Las vacunas finalmente solo las vamos a comprar, como dice Álvaro, nosotros, pero la Unión Europea, la Comisión se había comprometido hasta 250 dosis, cuentas tú. Así es. A ver, la Comisión Europea se comprometió en agosto de 2022 a la compra de 250 millones de vacunas a IPRA, ¿vale? A este laboratorio catalán. La vacuna fue aprobada en abril de este año y, sin embargo, pues ningún país se ha hecho acopio de esta vacuna. Ningún país, salvo España, como bien ha explicado Álvaro. España sí ha comprado vacunas, en concreto ha comprado 3,5 millones, en torno a unos 30 millones de euros. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué los Estados miembros no han comprado vacunas y sin embargo España sí? Pues bueno, pasan varias cosas. O sea, primero es una vacuna que está desfasada, ahora pasaremos a explicar por qué, ha llegado tarde. Como bien has dicho, porque la mayoría de la población ya está vacunada, en Europa es alrededor del 80%, y bueno, los almacenes de los ministerios de Sanidad están llenos de vacunas. Entonces, claro, en este contexto, pues los estados no necesitan más vacunas. Esta vacuna, Lidia, se habló mucho de la vacuna de IPRA. ¿En qué se diferencia de las vacunas tradicionales? Porque era tan novedosa y finalmente las que hay en España, ¿a quién se van a inocular? Porque algo se utilizará de las que vamos a comprar, si no, ¿para qué las queremos? Vale, mira, la vacuna de IPRA es una vacuna basada en tecnología de proteína recombinante, frente a las de Pfizer o Moderna, que están basadas en ARN mensajero, como sabemos todos. Además, la de IPRA ataca, digamos, a la variante de alfa y beta, que son variantes que ya prácticamente no están en circulación. Ahora la variante que tenemos es Omicron. Y pues eso, esta vacuna no es que no sea efectiva, ¿vale? No es esa la palabra, pero sí que disminuye, o sea, su protección disminuye con el tiempo, ¿vale? La otra pregunta era la de... Sí, que finalmente lo que hemos comprado España, que también ahora nos dirás cuánto nos hemos gastado en esas vacunas que hemos comprado, ¿se inoculará a alguien o qué se va a hacer con esas vacunas? ¿Se va a seguir almacenando, como decía? Bueno, se va a seguir almacenando, eso desde luego, pero luego en el Ministerio de Sanidad ha habido mucho caos en torno a esto, porque en un primer lugar el José Miñones, el ministro de Sanidad, dijo que estas vacunas se iban a usar para vacunar a los sanitarios, después dijo que iba a ser para vacunar a las personas mayores de 60 años. Finalmente, la decisión que se ha tomado es que estas vacunas sean para vacunar a aquellas personas que son alérgicas al resto de vacunas de ARN mensajero. Esto es un puñado de personas, o sea, muy poquitas personas realmente son alérgicas a esta otra O sea, vacuna. Muy pocas personas serán alérgicas, lo sabrán y querrán vacunarse de esta... O sea, se tienen que cruzar muchos factores para que finalmente esta vacuna se inocule. No sé cuánto calcula el gobierno a cuántas personas puede inocular, pero claro, cumpliéndose toda esta casuística, a mí me salen muy pocos casos. Es una locura. ¿Cuánto nos vamos a costar? ¿Cuánto nos va a costar esto, Lidia? Esto va a costar en torno a unos 30 millones de euros, pero hay que tener en cuenta que ya... Pues poco me parece. El Estado español, bueno, es que es una de las vacunas más baratas, de hecho, la dosis está bueno, en torno, menos mal, por ahí nos ahorramos un dinerillo. La dosis está en torno a unos 10 euros, el resto de vacunas está en torno a unos 20, para ser una media. Pero es una de las vacunas más económicas que hay y bueno, mira, pues eso que... Al final lo barato sale caro, ¿eh? Al final lo barato sale caro. Pero bueno, ¿no sería mejor mandar la vacuna a países donde no se ha vacunado la gente, Lidia?
bueno, podría ser esa una de las soluciones. Sin embargo, no está siendo la solución que ha dado el Ministerio. El Ministerio ahora mismo lo que ha dicho es que esa vacuna va a ser para inocular a las personas alérgicas al resto de vacunas, y el resto está en los almacenes del Ministerio de Sanidad, como millones de otras vacunas. Pues, claro, es que aquí yo creo que ha habido dos problemas. Uno, que nosotros nos comprometimos a comprar la vacuna y evidentemente el laboratorio que la ha desarrollado, pues lógicamente ahora no le puedes dejar tirado, pero claro, es que tan tarde yo no sé si tiene sentido seguir comprando esto, pero claro, supongo que no pueden incumplir un contrato que habrán firmado. Pero es duro, ¿no? Es duro gastarse el dinero en esto en vez de en otras cosas. No sé si no pueden cumplir ese contrato porque, por ejemplo, el resto de los estados, que fueron en concreto 14 los estados miembros que sí que se comprometieron a comprar esta vacuna, igual que España. Estos ya no acuden a... Este contrato no es igual que el que se hizo al inicio de la pandemia, en el que sí había que comprar esta vacuna porque ya te habías comprometido. Compromiso, pero no una obligación. Exactamente, posterior. un compromiso, pero no una obligación. Entonces... imagino, yo no tengo ese contrato, pero imagino que el contrato que hizo España sería igual que el resto de los Estados miembros, porque la compra fue conjunta. España, por compromiso de que, empresa catalana y tal, pues imagino que habrá hecho acopio de esta vacuna. ¿Qué estás sugiriendo que esto va en la negociación de investidura? Podría ir, porque visto lo visto, yo ya no descarto nada. O sea. No hay que descartar, señores, Nada. Que la contratación o la compra de esta vacuna catalana, digamos, de fabricación catalana, esté en los compromisos de investidura que necesita el señor Pedro Sánchez. Porque hay que recordar, Lidia, que Sánchez sí que fue a visitar este laboratorio, sí, ¿verdad? Y se hizo unas fotos allí y tal, ¿no? Sí. De hecho, recientemente volvió junto con Miñones a visitar el laboratorio. O sea, la foto está, que es lo importante. De hecho, como cuentas tú, o como has contado en otras ocasiones, el gobierno compró 3 millones de dosis cuando todavía no estaba aprobada. O sea, que al final, pues bueno, es ese apoyo que todavía no sabía si se iba a aprobar, y lo habían comprado ya. Yo estoy a favor de que se apoye a la empresa y a la industria española, pero claro, deberíamos ser un poco más competitivos, porque claro, nos han adelantado, pero muchísimo otros países. Esta vacuna ha llegado demasiado tarde, o sea, ha tardado más de un año en aprobarse, o sea, ha estado como un año en la EMA. Y, ¿Pero por qué ha estado un año en la EMA? Que es la agencia que autoriza, digamos, la comercialización de medicamentos en la Unión Europea. A ver, los datos exactos de por qué eso no lo sabemos, no se han contado. ¿Pero había algún problema o algo? ¿Habían detectado algo? A ver, pues una vacuna que llegaba en un momento en el que ya teníamos muchas vacunas por el estilo, por decirlo así. Entonces, se le estaba dando una solución o una vía diferente al resto. Entonces, pues han estado en todo este tiempo, o sea, se aprobó en marzo del año pasado para, pues, imagino, darle el mejor destino, la mejor solución para que fuese efectiva. La verdad que es muy interesante, porque siempre se dijo durante la pandemia que el tiempo de elaboración de una vacuna era mucho más prolongado de lo que se han efectuado las vacunas que nos hemos inoculado de la COVID-19. Pero claro, cuando ya ha acabado la pandemia no parece que tenga mucho sentido seguir comprando una vacuna que no tiene efectos y que solo va a tener efectos para un grupo muy reducido de personas, que además tienen que saber si son alérgicos a las otras vacunas. En fin, seguiremos leyéndote, porque claro, hablamos de 250 millones que había comprometido Bruselas. Esta empresa también habrá hecho una organización empresarial y un plan de negocio para intentar dar respuesta a esos 250 millones. Menudo lío. Y ahora a ver qué hace IPRA con esas vacunas. Lidia, muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues vamos a abrir ya, como decíamos al principio, página económica. Vamos a mirarnos al bolsillo. Vamos a presentar a nuestro compañero Fernando Tadeo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a hablar fundamentalmente sobre el efecto que ha tenido la medida que propuso el gobierno para intentar aliviar, ¿no?, el bolsillo de los españoles después de esa subida del Euribor que llevamos encadenando desde hace cerca de un año y medio, tras los cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo. El gobierno de España
se pone manos a la obra, concretamente desde el gabinete de la ministra Nadia Calviño, para intentar eso, aliviar el bolsillo de los que tienen una hipoteca variable ante esa subida de los tipos. Tadeo, ¿qué efecto ha tenido esa medida? Mucha gente se ha adscrito y ha solicitado, porque lo que tú publicas en The Objective es que ha derrapado Calviño totalmente con este plan. Bueno, pues los datos la verdad es que al final dan un poco la razón a los bancos y quitan un poco la razón a Calviño, porque la verdad es que los datos son bastante demoledores. Son prácticamente 25.000 peticiones, ¿no? Solicitudes para aliviar la carga financiera frente al 1.000.000 que el ministerio de Nadia Calviño previó en su momento, cuando llegó al pacto con los bancos, que precisamente los bancos no querían, porque los bancos ya estaban en la disposición y estaban ya negociando con los propios clientes el poder cambiar un poco las condiciones para que no subiera la morosidad. Claro, son unos datos, por lo que dices, se esperaba 1.000.000 de solicitudes, finalmente han sido menos de 25.000, el porcentaje que nos da es ínfimo. Claro, esto demuestra que al final, como decías, pues bueno, el libre mercado, ¿no?, y la negociación pura y dura entre el cliente y la entidad financiera ha dado sus frutos y se han hecho muchas negociaciones que han supuesto un alivio para los bolsillos y evitar un poco, ¿no?, esa morosidad. Sí, de hecho los datos que tienen los bancos o que ofrecen los bancos es que son tres veces más, es decir, el triple de cambios en las condiciones de las hipotecas variables a sus clientes fuera del marco este plan. del código de buenas prácticas. Un código, Fernando, de buenas prácticas que, claro, a la vista de los resultados, el gobierno llegó un momento en verano que tuvo la intención, ¿no?, de cambiar un poco los requisitos de acceso para ver si tenía algo más de éxito. Sí, bueno, todo esto también hay que enmarcarlo un poco en la campaña electoral que estaba entonces. Entonces, claro, al gobierno le venía bien, ¿no?, lanzar el mensaje de que iba a ampliar un poco más, extender un poco más este tipo de ayudas que no estaban llegando al final a los consumidores y al español de a pie. De hecho, es que es un tema, el de las hipotecas, que muchos partidos llevaban en su programa electoral. Sumar también llevaba medidas parecidas, ¿no?, para intentar aliviar el bolsillo de los ciudadanos por esa subida de las hipotecas, pero claro, los datos que tú cuentas demuestran que con esa propia negociación no ha hecho falta. Los bancos ya estiman que este proceso no ha hecho falta también porque el código incluye unas condiciones, es decir, no todo el mundo puede acceder, es decir, tienes que tener unas condiciones para poder solicitar esa ayuda. Claro que son esas condiciones que el gobierno en un momento dado durante el verano pretendió ampliar, pero que de momento, estamos en la situación en la que estamos, no sabemos si cuando haya finalmente gobierno cambiará algo de estas condiciones para ver si más gente se adhiere a este tipo de programas, pero desde la banca se muestran tranquilos con la situación actual, temen un aumento cuantioso de la morosidad por esta subida de tipos que de momento no finaliza. De momento está viendo como una especie de advertencias, de alertas, ya empieza un poquito a enseñar la patita la morosidad en las hipotecas. Pero es verdad que los bancos están respirando tranquilos, no prevén una gran subida de la morosidad, primero porque ya han hecho buena parte de esos cambios de condiciones y entonces ya han ayudado, ¿no?, a los clientes que ellos consideran que más lo necesitaban o que estaban en mayores problemas. Y luego, pues porque de momento ellos creen que el empleo va relativamente bien, es decir, que los datos de empleo van relativamente satisfactorios y entonces mientras eso se mantenga, ellos no prevén que haya un repunte fuerte de la morosidad. Primero porque es verdad que las hipotecas más afectadas son las más antiguas y por tanto el encarecimiento es menor. Se habla de que puede ser de media más o menos por cliente como 100 euros de subida.
Es verdad que es importante, ¿no? Al menos. Sí, que al final el bolsillo, con la inflación, la hipoteca, al final son muchas cosas que van subiendo, Todos pero... son gastos, pero que bueno, que de momento, con todo lo que se está haciendo, pues bueno, es medianamente asumible por parte de los ciudadanos. Vamos, Fernando, un poco a profundizar esto y a recordar esa subida del Euribor y como consecuencia, ¿no?, de la escalada de los tipos de interés por el cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo para intentar contener la inflación que hay en el continente, pues bueno, afectó fundamentalmente afectó a las hipotecas variables, a las fijas no tenían afectación y explica, claro, concretamente en años eran afectadas las más antiguas, ¿no? Las que se firmaron, digamos, hace 10, 15 años. Sí, más o menos, hace 10 o 5 años. Incluso las las que se firmaron durante la pandemia estarían menos afectadas por la cuantía. Como las más recientes, las que se firmaron más recientes, están, al estar el crédito firmado, pues más, valga la redundancia, más reciente, estaban menos afectadas, o explícanos un poco cómo funciona. No. Es justo al revés. Es decir, las más afectadas son las más antiguas. Sí. Lo que pasa es que el importe, es decir, la cantidad que se adeuda al banco... Es menor porque ya llevas tiempo más... Es menor. Claro. Y entonces, pero en las más cercanas en el tiempo, es decir, las que se han firmado en los últimos años... Sí. Están menos afectadas en volumen porque hay una mayor cantidad de hipotecas fijas. Es decir, casi el 50-60% de las hipotecas que se firmaron en 2022, en 2021, incluso en 2020, son a tipo fijo y por tanto hay menos cantidad y por tanto hay menos afectados. Ese boom de las hipotecas a tipo fijo que se dio durante la pandemia... Es cierto que los que firmaron a tipos variables en los últimos 3 años, esos sí que son los que están viendo un mayor encarecimiento de las hipotecas, que puede llegar se puede hablar de 300 euros, 250, 300 euros más o menos de media. Claro, a eso me refería, los que han firmado más recientemente, que realmente el banco durante la pandemia lo que más ofrecía, ¿no?, eran hipotecas fijas, pero los que decidieron apostar por una hipoteca variable, es verdad que los tipos estaban bajísimos y compensaba, ¿no?, en ese momento firmar una hipoteca variable. Claro, son los que han visto incrementado su cuota mucho más, precisamente porque los tipos en ese momento que firmaron ellos la hipoteca eran muy reducidos, estaban, bueno, casi en negativo prácticamente. No, estaban en claro. El Euribor estaba en negativo. Entonces, claro, durante 6 años ese cambio es lo que les hace que tengan hasta subidas de 300 euros. ¿Se sabe dentro del código este de buenas prácticas y de las personas que se han adherido a este programa quiénes son los clientes que se han adherido? Es decir, el tiempo que llevaban con esta hipoteca, esto que estamos hablando, no hay diferenciación. De eso no hay datos. Hay datos globales, datos conjuntos del sector. Incluso se puede saber un poco por entidad, si las entidades te ofrecen el dato, pero no en esa concreción que tú quieres. Ahora abrimos una nueva etapa después de todas estas de todos estos cambios, ¿no?, hipotecarios, de todas estas amortizaciones. Se han hecho muchas amortizaciones, se han hecho muchas cancelaciones de hipoteca también, lo has contado en varios artículos, no solo negociaciones para cambiar de entidad, para mejorar los tipos, sino cancelaciones hipotecarias. Sí, ha habido primero las cancelaciones hipotecarias hay de 2 tipos, es decir, están las ordinarias porque vence la hipoteca, el préstamo, y es verdad que en estos años están venciendo de manera ordinaria muchas hipotecas, que son las del boom inmobiliario de antes de 2008, y luego están las extraordinarias, que estas están creciendo también mucho porque los clientes lo que quieren es evitar la carestía, el encarecimiento, ¿no?, de las cuotas, y entonces si alguien tiene un ahorro hecho, y ha habido mucho ahorro durante la pandemia, pues entonces lo destinan a cancelar toda la deuda y quitarse la hipoteca de cancelar toda la deuda, quitarse la hipoteca y también comprar viviendas al contado, que es algo que hablamos en la reunión muchas veces y bueno, que hemos publicado en The Objective y que siempre genera mucha
la verdad, mucha atención y mucha incredulidad, pero los datos están ahí, son A ver, datos de los notarios. Lo que demuestra esto, Rocío, todo lo que estáis contando, es que en España, a pesar de que muchas veces decimos que la cosa está fatal y siempre nos quejamos de que los precios están disparados, de que la vivienda vale un montón, a la hora de la verdad, Fernando, es que, en fin, no parece que haya mucha gente necesitada de estas ayudas, porque no se han acogido más que 25.000 cuando esperaban 1 millón, ¿no? Efectivamente. Y luego, no solo los datos nos demuestran eso, sino que encima tú, Rocío, has publicado que en España, por primera vez, en agosto, se vendieron más casas pagadas al contado que pidiendo una hipoteca. Pero ¿cómo puede ser posible esto? O sea, es que a mí me sigue alucinando que en España la mayoría de casas se compren al contado. Lo siento mucho, yo sé que hay unas explicaciones y que tú ahora nos las vas a contar, pero me sigue impresionando mucho porque como yo no manejo esos grandes presupuestos ni esos grandes patrimonios y no estoy a la altura de poder comprar una casa al contado, pues evidentemente me impresiona mucho, A ver, los datos son impresionantes, que está muy bien, o sea, yo creo que casi habría que alegrarse porque eso significa que la economía se mueve y que hay mucho dinero. Lo que pasa es que yo sospecho, ahora me explicas tú los motivos reales del dato. Pero yo sospecho, y creo que Fernando está más de acuerdo conmigo, que ahí lo que hay es mucho dinero negro, mucha economía sumergida. También. Porque no puede ser que en España la mayoría de viviendas se paguen con dinero ahí a tocateja. O sea, no tiene mucho sentido. A ver, el dato hay que matizarlo, es el dato, como bien decías, de agosto, dato de los notarios. Sí que es verdad que la tendencia de las personas que compran una vivienda a tocateja sin necesidad de financiación bancaria mediante una hipoteca ha ido creciendo precisamente al calor de la subida de tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas. Ha ido subiendo en un pequeño porcentaje, pero siempre había una bolsa residual de más de un 40%, entre el 30 y el 40%. O sea, lo habitual es entre el 30 y el 40. Más el 30, sí que es verdad que más el 30. ¿Qué pasa? Dentro del dato de agosto, que es un 51, algo más de un 51% de personas que compraron sin necesidad de hipoteca, pues hay mucha compra-venta, sobre todo en manos de ciudadanos extranjeros que vienen a nuestro país de vacaciones y que deciden comprar su segunda residencia. Deciden invertir y comprar una vivienda aquí para alquiler turístico. ¿Por qué? Pues bueno, porque los mercados financieros, y eso sabe bien Fernando, pues están como están, las rentabilidades que se mueven están como están, el mundo, lo hemos contado al principio, todo lo que pues la guerra de Ucrania, ahora este nuevo conflicto, la inestabilidad afecta obviamente a los mercados, y el ladrillo pues siempre se ha tenido en la idea, ¿no? como un bien a futuro. Y el ladrillo español, para precisamente esos bolsillos europeos de ciudadanos franceses, ingleses, alemanes, sigue siendo más económico que comprar en sus países. También grandes fortunas latinoamericanas, grandes fondos que están viendo aquí oportunidad. Hay un poco de todo, sobre todo en ese dato. Ciudadanos de a pie, como nosotros, curritos probablemente hay menos que pueden comprar bueno, a tocateja. A mí pero siempre... oye, a verlos hay. No. También hay muchas herencias. Claro. Venimos de una época de pandemia. Nada, ni por ahí me libro. Ni con herencia, Rocío. La única explicación que mucha gente me da es que, claro, las compras muchas veces se producen como consecuencia de que has vendido previamente tu casa. También vivienda de reposición, entonces, de eso también hay claro, mucho. Entonces yo, si vendiera mi casa, a lo mejor podría comprarme sin hipoteca la siguiente. Claro, si tú tienes tu casa pagada. Si bueno, esa es otra, claro. Es que, bueno, entonces no. Entonces ya nos olvidamos, porque yo sigo pagando mi hipoteca, sí, que además me ha subido muchísimo en los últimos meses. Uno de los afectados por esa subida, como muchos españoles. Además, Fernando, ya que está aquí el experto, vamos a aprovechar... Sabía yo que ibas a hacer también esa pregunta. Claro, porque esto es importante para los oyentes, que muchas veces están perdidos, como yo, por ejemplo, que cometí un error, porque yo tenía un dinerillo ahí. ¿Sabes lo que te va a preguntar? Muy poco, tenía muy poco dinerillo, pero dije, bueno, vamos a meterlo en la hipoteca para que no nos suba tanto. Y ahí había que siempre decidir, o bien, ¿qué hacemos? ¿Recortamos años de hipoteca
o bajamos cuota. Entonces yo decidí meter el dinero para bajar la cuota y me ha bajado 15 euros, Fernando. O sea, ¿cómo puede ser? La decisión que te llevaste el mes siguiente. Claro, pero... y yo te lo dije esto un día y me dijiste, es que te has equivocado, es que tenías que haber recortado años de hipoteca o meses de hipoteca. Esto es así, ¿no? O sea, ¿se lo podemos recomendar a los oyentes como norma general? Como norma general, sí. Bueno, si alguien está muy apretado del bolsillo y quiere bajar cuota, que baje cuota. Bueno, pero si te bajan 15 euros es que mejor usa el dinero para otra cosa. Yo creo que cada uno tiene que hacer los cálculos él mismo. Hay simuladores para ello, un montón. O convendría Hay ir al banco simuladores en y cada banco, preguntar. cada banco hay en simuladores. cada banco, en el Banco de España. Es que hay mi error, ¿sabes cuál simuladores fue? el Que en vez de mercado. ir al banco a preguntar, yo lo hice por la aplicación directamente y claro, ya ahí tienes una máquina y no, yo no vi la simulación. Claro, pero la norma general y el consejo general que siempre te dan, ya no solo en amortizaciones que se están haciendo ahora especiales, ¿no? Por el tema de la subida de tipos, sino en las amortizaciones que se hacen de manera anual, que se hacen de manera recurrente también, de manera ordinaria, es quitar años de vida de la hipoteca para restar intereses y, por tanto, O sea, que restas lo que adeudas al banco. Claro. Bueno, pues nada, yo Sí. cometí ese error, Fernando. Ya no me va a pasar nunca más. Nunca más. Próxima vez que tengas unos ahorritos, ya sabes. Ya tengo que esperar un tiempo. Y luego Rocío, ya vender me he la quedado casa seco, y me he quedado seco. reposición y luego a compras tocateja. una casa a tocateja. Claro. No, pero como voy a comprar una casa a tocateja, primero habrá que pagar Claro, la cuando la hipoteca. pagues. Una vez, por Es eso. imposible, si es Una que vez que la estamos pagues. pillados, yo no sé, o sea, yo soy gran admirador de estos que compran las casas sin hipotecas, realmente me parece milagroso, pero oye, les felicito. Seguro que conoces a más de uno. Pues no te creas, no te creas que conozco mucha gente También que puedes pague- comprar una casa más barata. Creo que aquí hay de todo. ¿Pero dónde También están hay- las casas baratas? Hombre, pues una segunda residencia en un pueblo también entra dentro de la estadística. Bueno, ya, claro, es ya, que ya. la estadística no discierne de si es primera residencia. Pero los o una precios casa. están disparados, ¿no, Rocío? ¿Cómo está el mercado? Los precios están disparados en las grandes ciudades fundamentalmente, pero... ¿Pero hay algún sitio en España donde estén bajando los precios de la vivienda? En este momento las bajadas de precios son muy limitadas, pero sí que las hay en capitales de provincia y en lugares que no tienen tanta demanda poblacional y tanta demanda pues laboral. En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, pues están disparados. Muy bien, yo creo que nos vamos Bueno, ya, ¿no, hemos Rocío? tenido hasta recomendación financiera. Hemos Sí. acabado con esa recomendación financiera de Fernando Tadeo, que la verdad que... Espero que nadie siga mis consejos. Hay que Hombre, seguir, hay que ¿cómo seguir que los no? Pero consejos. si acabamos de... Es una broma. Eres nuestro Podemos hacer un gurú gabinete. hipotecario. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Álvaro, también muchas gracias. Gracias y a todos los oyentes. todos los Hay que oyentes. decirles que este podcast lo están recibiendo desde el jueves excepcionalmente porque era el día de la fiesta nacional, 12 de octubre. Normalmente el podcast suele estar disponible viernes, sábados y domingos. Ahora se lo hemos anticipado un día, pero que no se acostumbren, que la semana que viene volvemos de nuevo al día habitual, el viernes. Así pueden disfrutar precisamente durante el festivo de nuestro podcast. Muchísimas gracias. En audio y en vídeo. En audio y en vídeo, sí, sí. Perfecto. Pueden vernos todo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web, en YouTube, en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, en Spotify, en todos los lugares estamos. Muchas gracias.